En algunas ocasiones, cuando creamos un gráfico de una tabla de datos, tenemos filas y columnas que necesitamos insertar y o eliminar. Al realizar eso, en el gráfico, va a cambiar las medidas y nos vemos obligados a estar modificando manualmente el tamaño constantemente. Si, por ejemplo, eliminamos filas de la tabla de datos, podremos visualizar que el gráfico cambia su posición y el tamaño. Los gráficos se reubican automáticamente porque están configurados para moverse y cambiar el tamaño con celdas. Afortunadamente, podemos bloquear la posición y el tamaño de un gráfico en Excel. Si se presenta la necesidad de bloquear el tamaño de un gráfico, debemos seguir los siguientes pasos. Partimos que tenemos una tabla de datos ya en formato de tabla. Recordemos que para convertirlo simplemente nos dirigimos a Insertar, Tabla y lo convertimos en una tabla de Excel. En este caso, una vez que ya lo hemos convertido en una tabla de Excel, luego nos dirigimos a la pestaña Insertar, en el grupo Gráficos, clic al comando Gráficos recomendados. Luego, escogemos la opción que más nos convenga. En este caso elegiremos un gráfico de columnas que nos está sugiriendo y luego clic al botón Aceptar. Una vez que hemos creado el gráfico, ¿qué pasa ahora si eliminamos filas por algún motivo? Pues cuando lo hacemos, el gráfico cambiará de forma y tamaño, y lo mismo nos pasará si lo que queremos es eliminar columnas, quedándonos un gráfico un poco deformado. Y resulta un poco tedioso estar modificando manualmente el tamaño o posición. Para dar solución a este inconveniente, debemos seleccionar el gráfico y luego clic derecho con el botón del mouse y del menú contextual elegimos la opción Formato del área del gráfico. Si no vemos la opción para dar formato al área del gráfico, es posible que hemos realizado clic en la parte incorrecta del gráfico. Debemos asegurarnos de que los controladores de cambio de tamaño estén alrededor del borde del gráfico. Esto confirma que el área del gráfico está seleccionada. En este caso, como lo hemos hecho correctamente, se ha activado el panel a la derecha del formato del área de gráfico. Tenemos en opciones de gráfico el apartado que nos indica tamaño y propiedades. Nos dirigimos a esa opción que es la tercera, hacemos clic sobre ella y podremos visualizar algunas opciones que podremos configurar, tanto en tamaño como en propiedades. Podemos desplegarlo cada uno de ellos haciendo clic en la flechita para poder visualizar. En este caso nos dirigimos a propiedades. Es posible que debamos hacer, vuelvo a repetir, clic en la flechita porque no siempre sale activada para poder visualizar el contenido de propiedades. Vemos en propiedades marcada la opción de mover y cambiar tamaño de celdas, que aparece marcada por defecto en cualquier gráfico. Pero aquí tenemos otras dos opciones útiles, como hacer clic donde dice mover, pero no cambiar el tamaño con celdas, que nos va a permitir bloquear completamente el gráfico y evitar que se cambien de tamaño o que los usuarios agreguen o quiten columnas. Alternativamente, también tenemos la otra opción que es mover o no mover y no cambiar el tamaño con las celdas. Si eso se adapta mejor a nuestras necesidades, podemos utilizarla. En este caso marcaremos la opción de mover, pero no cambiar el tamaño con celdas, que es la segunda opción. Ahora, si eliminamos filas de la tabla, por ejemplo, vamos a seleccionar desde la fila 10 hasta la fila 13, no va a cambiar el tamaño de nuestro gráfico. Entonces, al eliminar esas filas, podremos visualizar que no cambia el tamaño ni la posición del gráfico. Simplemente se eliminaron algunas series de datos. Así podremos libremente nosotros añadir o eliminar celdas y o columnas y nada de ello modificará el tamaño del gráfico. Eso sí, si arrastramos el gráfico a la hoja de la tabla y si las filas y columnas se ocultan cuando filtramos la información que necesitamos ver, el gráfico desaparecerá visualmente, aunque siga allí. Eso es porque está alojado entre unas filas y columnas determinadas y si éstas se ocultan al filtrar la información, este también se ocultará. Entonces, podemos hacer que las celdas ocultas se sigan contemplando en un gráfico. Tenemos el siguiente gráfico que representa los ingresos y ganancias. Si ocultamos las celdas que no nos interesan, que estén a la vista, por ejemplo, vamos a nuevamente a retroceder para poder
ocultar las celdas desde las 10 a la 13. Seleccionamos y luego lo ocultamos esas filas. Como podemos ver, los datos han desaparecido del gráfico. Ya no se visualiza ni septiembre, octubre, noviembre ni diciembre en el gráfico. Para poder seguir viendo esos datos ocultos en el gráfico, la solución es muy sencilla. Primero seleccionamos el gráfico. Luego nos dirigimos a la pestaña Diseño de gráfico. En el grupo Datos, hacer clic al comando Seleccionar datos. En el cuadro de diálogo de Seleccionar origen de datos, que se acaba de abrir, tenemos que hacer clic al botón Celdas ocultas y vacías que se encuentra en la parte inferior. Inmediatamente se abre el cuadro de configuración de celdas ocultas y vacías. En él debemos marcar la opción que indica Mostrar datos en filas y columnas ocultas. Y luego clic al botón Aceptar. Ahora, nuevamente clic al botón Aceptar para poder cerrar el otro cuadro de diálogo. Y ahora tenemos las celdas ocultas, pero en el gráfico aparecen todos los datos que necesitamos. Utilizando estas configuraciones, podemos, aparte de ahorrarnos un tiempo súper valioso, nos van a dar más conocimiento acerca de la creación de gráficos en Excel, algo que es fundamental para poder visualizar los datos de una forma mucho más efectiva. Y en las próximas lecciones seguiremos viendo más temas.